están presentes en esta iniciativa del Inter-American Institute for Democracy. Algunos amigos de muchos años muy queridos. A todos con cariño los saludo. El tema es sumamente importante y yo lo voy a enfocar con una pequeña introducción histórica de cómo se genera la Carta Democrática Interamericana y luego con alguna acotación sobre las maneras de que pueda ser más efectiva la aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Las cumbres de las Américas son un proceso que en su forma moderna arranca con la cumbre de Miami en 1994, pero que tienen una larga trayectoria en la historia de las Américas. Muy joven me tocó acompañar al presidente don José Joaquín Trejos a Punta del Este en 1967 a una reunión de presidentes de las Américas, de la cual salieron muchas iniciativas importantes que se fueron desarrollando en años sucesivos y otras como las intenciones de integración de nuestro hemisferio que se han ido quedando en el camino y que muchas veces han sido solo buenas intenciones. Como presidente, me tocó compartir en la Cumbre de las Américas de Quebec en el año 2001 y llevamos una propuesta de Costa Rica, una propuesta que fue aprobada y que era establecer en la Cumbre de las Américas una cláusula democrática como existe en el proceso europeo, una cláusula democrática. Y se aprobó la moción que yo presenté que dice, reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son al mismo tiempo un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres. En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la Cumbre de las Américas. Este principio que fue establecido en la Cumbre de las Américas en ese año 2001 estaba dándose al mismo tiempo que ya estábamos trabajando los gobiernos de la región y la OEA en la construcción de la Carta Democrática Interamericana. Cuando el proceso de análisis dentro del sistema interamericano de la democracia y de la vigencia de la democracia se empieza a dar y cuando la defensa de los derechos humanos en nuestro hemisferio se empieza a construir, es en una época en que una mayoría de los gobiernos eran militares, eran dictaduras. Hay que recordar que en los años 80 todavía apenas unas 3 naciones de América Latina eran democráticas, en el amplio sentido de la palabra. Y esto hace que fue en condiciones sumamente difíciles donde se fue negociando y manejando la construcción de este sistema de derechos humanos. En Santiago de Chile, en la quinta cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de 1959, nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el primer órgano de defensa de derechos humanos que se va estableciendo en el continente. Luego hay que esperar a 1969, 10 años después, para que en San José de Costa Rica se apruebe la Declaración Americana de Derechos Humanos, de la cual surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que inicia sus funciones en San José unos años después. Estando en este proceso, que es un proceso lento en que los países van sometiéndose a poder estar bajo las reglas de un órgano judicial internacional que defienda la aplicación de los derechos humanos en los distintos países y donde los países poco a poco han ido en una mayoría ratificando esta convención de derechos humanos americana,
se van produciendo cambios y entramos a la época de la democratización. Y después de los 80, cuando llegamos a finales del siglo XX, en ese momento solo Cuba no era una democracia en América Latina. Se había dado un cambio extraordinario en esa ola de democracia que también había sido impulsada por fenómenos que pasaban, subían por nuestro continente con el cambio, la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la liberación de los países de Europa Oriental y la conformación de democracias también en Europa. Es en ese proceso que se va dando la conformación de las democracias y en ese proceso ocurre un fenómeno que nos llama mucho la atención y nos preocupa mucho. Hasta entonces la preocupación es que la democracia caía por golpes militares, pero ocurre el caso Fujimori en Perú y es un gobierno electo democráticamente el que rompe con el orden constitucional, rompe con la estructura de la división de poderes y la existencia de un órgano legislativo independiente. Y empezamos a ver que la democracia no se puede romper no solo por golpes militares, por manos exteriores a los órganos de representación popular, sino por acción de los propios órganos de representación popular. Y aquí surge la preocupación de establecer un mecanismo de defensa de la democracia en todas estas condiciones y de establecer que la democracia es no solo el sistema electoral, sino que es también el sistema de garantías de un Estado de Derecho. División de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las actuaciones administrativas, debido proceso, etcétera. Libertades básicas de los ciudadanos, además de las libertades políticas. Y eso, por supuesto, que es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que, como me acuerdo, fue empujado principalmente por Canadá, por Perú y por Costa Rica. Hay una reunión en San José posterior a la cumbre de Quebec, en la cual se suponía que iba a lograrse ya la aprobación. En esa reunión, que es una reunión ordinaria del sistema interamericano, hubo algunas naciones que querían hacer algunas revisiones y se pospuso para una reunión extraordinaria que se lleva a cabo en Lima y el 11 de septiembre de ese mismo año 2001 es cuando se aprueba esa Carta Interamericana que se pone a prueba, esa Carta Democrática Interamericana que se pone a prueba eh, poco después con un caso muy especial, porque es con un caso de alguien que después resultó ser uno de los destructores de democracia de nuestro hemisferio, que es en defensa contra el golpe de Estado que se le dio al presidente Hugo Chávez, que en su periodo en que estaba legítimamente electo y en el cual fue la primera vez que se recurrió por lo menos si no formalmente, por lo menos sí en el discurso, a la vigencia y a la fuerza de la Carta Democrática Interamericana para proteger al gobierno que estaba siendo afectado por ese golpe. Posteriormente a esto, tanto la cláusula democrática en las cumbres como la Carta Democrática Interamericana se han visto sometidas a dificultades en su aplicación. En las cumbres se siguió aplicando la cláusula, sobre todo en el caso de Cuba, que era un caso que estaba muy claro y que no se le invitaba a las cumbres de las Américas. Esto se rompe en el año 2015. Y en el año 2015, ante las amenazas de algunos países que estaban dentro de la órbita que se había ido generando alrededor del chavismo venezolano, se llega a que se invita a Cuba a participar en esa cumbre. Y ahí lo que no se eliminó la aprobación que se había dado en Quebec, simplemente se ignoró y se procedió a invitar
a Cuba, lo cual se repite posteriormente en las cumbres que siguen, hasta la cumbre de Los Ángeles, en la cual el gobierno de Estados Unidos no invita ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, en razón de los regímenes no democráticos, claramente no democráticos, realmente yo diría dictatoriales que imperan en esos países, que ya imperaban para el tiempo de la cumbre de Los Ángeles. Y en esas circunstancias, en esas condiciones, se produce algo que a mi manera de ver es muy debilitante del proceso de la democracia en nuestro continente. Y es que algunos gobiernos, empezando por el gobierno de México del presidente López Obrador, eh, protestan por la no invitación a estos países e incluso anuncian que no van a asistir los jefes de Estado, sino que asiste ministros de Relaciones Exteriores. Esta situación, a mi modo de ver, pone en claridad la dificultad y las limitaciones de los principios que se han venido aprobando. En el caso de la Carta Democrática, la prueba a la que se ha sometido, en la que con mayor evidencia se ha puesto de manifiesto las limitaciones de su aplicación, es en el caso de Venezuela. En las distintas ocasiones, en los últimos, prácticamente a partir del año 2017, en que por distintas razones muy claras, muy convincentes, muy determinantes de que ha habido rupturas muy fuertes del orden democrático, se ha llevado el caso de Venezuela a la aplicación de la Carta Interamericana. La influencia del régimen venezolano a través del petróleo, a través de otros medios, en algunos países, y una visión ideológica de grupos que prefieren su visión ideológica en temas económicos, de organización de la sociedad, que la defensa de la democracia, ha llevado a que los países no den su voto en el Consejo de la OEA para lograr el número de votos que se hace necesario para la aplicación de la Carta Democrática. Ahí se ve claramente que el problema es un problema de la aplicación de la Carta Democrática y es un problema por la voluntad de los estados, que no ha estado presente en querer defender la democracia, que han preferido algunas ventajas en la importación de energéticos o han preferido algún otro tipo de ventajas o preferencias ideológicas a la defensa de la democracia. Esto me recuerda el dicho existe en los Estados Unidos de que all politics is local politics, que se le achaca a Tip O'Neill, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, allá en los 50, pero que en realidad es una frase o un principio que se viene viendo desde antes, y que quiere decir que en una democracia los países aplican políticas y toman decisiones de acuerdo con las ventajas electorales que en sus estados les produce esa decisión. Y esto señala, a mi modo de ver, que el problema fundamental no es un problema de la Carta o de lo que establece la Carta, es un problema de la voluntad de las naciones de ser democráticas y de la voluntad de las naciones de querer establecer a través de la acción política internacional el principio de que la democracia en nuestro continente es un derecho humano. Y aquí yo veo el camino a la principal solución al problema. Y para mí el camino a la principal solución al problema es esto que acabo de señalar, de que la Carta Democrática Interamericana, interpretada jurídicamente en el orden de los tratados que existen ya aprobados por los estados, especialmente incluso de la Carta Constitutiva de la OEA del año 48, de 1948, a mi modo de ver, implica que hemos convertido en nuestro continente, igual que en Europa,
la democracia en un derecho humano. Las personas tenemos derecho a vivir en democracia, como tenemos derecho de vivir en libertad, como tenemos derecho a tener propiedad, que no se nos incaute sin justa compensación y justa causa, etcétera. Y ese derecho es un derecho fundamental y como todo derecho debe ser defendido, a mi modo de ver, también por el órgano judicial. Y yo creo que aquí la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un mecanismo importante que los países deberíamos empezar a aplicar para la defensa de la democracia como derecho humano en todo nuestro continente. Si esto requiere algunas reformas a la Carta Democrática Interamericana, magnífico que se estudien por los juristas que tienen la capacidad para hacer eso con mucho más capacidad que la mía. Y por supuesto que deberíamos luchar para que esas reformas se apliquen. Pero yo quisiera hacer énfasis en que el problema, de hecho, en la aplicación de la Carta ha estado en la voluntad de los estados de aplicarla y que el problema fundamental es un problema político y que ese problema político no lo vamos a cambiar por cambios en la redacción de los tratados internacionales. Si al final la aplicación va a depender de una decisión de los entes políticos. Debemos llevarlo a que la aplicación dependa, igual que en el caso de los estados nacionales, dependa de un ente especializado, que es el ente judicial, al que le toque aplicar la defensa del derecho eh, humano a la democracia en nuestro continente a través de los medios de la defensa internacional de los derechos humanos. Muchísimas gracias al Instituto y a Carlos por invitarme en especial a participar con ustedes y a tener el gusto de saludarlos.